Ahí estamos, se ve súper bien. Bueno, yo creo que iniciamos. Buenos días a todos los presentes. En esta sección del conversatorio, yo seré el moderador y el grupo expositor está conformado entonces por Enzo Álvarez, Antonia Bustos, Javier Aguirre, Daniela Pineda. Bueno, para esta instancia se decidió profundizar en un problema que vincula la salud y el trabajo, detectado durante el proceso de intervención y durante una entrevista también con un agente clave, además evidenciado por la institución en un censo. El problema corresponde a la complejidad en el acceso a atención en salud en el trabajo de bomberos de Chile, tema poco estudiado. Bueno, continuaremos con las etapas del proceso. Iniciando con preguntas en torno a esto. Respecto a la primera etapa, ¿cuáles serían los antecedentes históricos identificados en el problema? Bueno, dentro de los antecedentes históricos tenemos que en 1960 la situación financiera de la mayoría de los cuerpos de bomberos surgido en este siglo era crítica, porque esta situación implicaba la carencia de carros y equipos, lo que hacía perder la motivación y dificultaba la captación de nuevos voluntarios, por lo que surge por iniciativa de Guillermo Morales, dar a los cuerpos de bomberos de Chile una estructura nacional para dar respuesta a diversos problemas de la institución. Luego, en 1970, surge la Junta Coordinadora, la cual adoptó el nombre de Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para ser llamada en la actualidad Bomberos de Chile. Actualmente, Bomberos cuenta con ciertos beneficios, como el decreto de ley número 1757, promulgado en 1977, el cual brinda prestaciones médicas gratuitas para bomberos únicamente en acto de servicio. Esta fue modificado por la ley 19.978 del 2002 y por la ley 21.086 del año 2018. También cuentan con un puntaje extra para postular a subsidio de vivienda, un puntaje adicional de 40 puntos por cada integrante del grupo familiar que acredite ser voluntario activo. También con la ley 19.830, publicada en 2002, que protege a bomberos en caso de agresión en acto de servicio, y con la ley 20.907, publicada en 2016, donde aquí recién se regula al trabajador dependiente, que es voluntario de bomberos, permitiéndole salir en horario laboral a atender emergencias. Bueno, ahora continuamos con los antecedentes epidemiológicos eh, recopilados. Bueno, para entrar de lleno a los accidentes, primero está este gráfico para poder evidenciar más o menos la instancia en que los bomberos pueden sufrir algún tipo de incidente. Es una larga lista de procesos que ellos atienden, por ejemplo, estructurales, pastizales y basura, rescates de emergencia, rescates vehiculares, incendios, etcétera. Estos llamados a emergencias se hicieron solo durante 3 días, que fue entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. Igual, como pueden ver, los números son bastante altos. Bueno, para entrar de lleno a los accidentes en sí, en base a un censo nacional del Cuerpo de Bomberos publicado en el año 2018, en el que participaron 310 cuerpos, es decir, el 99.36% de las compañías, con alrededor de 42.000 miembros activos, se evidencian algún tipo de falencia en cuanto a seguridad y salud de los bomberos. Siguiente, a través de, por ejemplo, que un 52.9% de las compañías cuenta con cursos de inducción a la seguridad, un 71.6% declaró tener algún procedimiento en caso de accidentes, aunque sea un porcentaje bastante alto, esto no es el 100%, por lo tanto no todos tienen algún procedimiento asegurado en caso de que haya algún incidente. El 40.32% de los cuerpos declaró tener al menos un accidentado, ya sea en acto de servicio o en camino hacia este durante el año 2015, que fue cuando se fue recabando la información. Estos accidentes ocurrieron principalmente en incendios, en rescates, en algún tipo de ejercicio o capacitación, en trayectos y algún otro incidente en alguna otra instancia. Atendidos principalmente en la red pública, en las mutuales y también en hospitales de Fuerzas Armadas. También es importante poder destacar que dentro de las comunidades de bomberos hay una omisión en el aviso de accidente de servicio y solo un 13.5% informa que ocurrió algún incidente. Entrando de lleno a los problemas también que genera la ley de accidentado, que es a la que vamos a explicar un poquito más adelante. El 12.58 declaró que solicitó un pago de gastos médicos a la SBS, que era la Superintendencia de Valores y Seguros, que actualmente en realidad se llama Comisión para el Mercado Financiero o CMF,
mientras que un 23,67 o 23,9% dijo que no había solicitado el pago en caso de algún accidente para optar por el pago de los gastos médicos. También hay una solicitud de pago de subsidio de la renta vitalicia en caso de invalidez luego de sufrir algún tipo de accidente, pero la mayoría de los cuerpos de bomberos no lleva a cabo esta solicitud y solo lo solicitan un 6,45%, declarando que no lo hacen o que hay poco uso de la ley, dado que se generan problemas para tramitar y también para efectuar el cobro. De hecho, estos problemas se presentan en un 9,68% del porcentaje que los solicita, igual es bastante. Y es importante también en esto poder destacar que dentro de los cuerpos de bomberos que presentan deudas, o sea, se presentan deudas por materia de los bomberos accidentados, y esta deuda nacional es de un 10,63%. Bueno, muchas gracias, Javiera. Ahora continuamos con aquellos determinantes sociales presentes en este problema. Bueno, primeramente cabe hacer una breve conceptualización de lo que son los determinantes sociales de la salud, y estos corresponden a aquellos mecanismos o factores que explican cómo las condiciones sociales afectan la salud de una población. Y en este caso, dentro de determinantes estructurales, en el caso del contexto sociopolítico, socioeconómico y político, encontramos la Ley Marco de Bomberos, que, entre muchas otras cosas, explica el financiamiento de los bomberos, que es a través de aportes estatales, municipalidades, gobiernos regionales, prestación de servicios y donaciones. A su vez, en la estructura social encontramos que aproximadamente de 55.198 voluntarios actualmente, un 80,39% son hombres, mientras que un 89,93% son voluntarios entre los 20 y 59 años. A su vez, dentro de los determinantes intermedios, podemos destacar la voluntariedad de la labor. Esto quiere decir que los bomberos no reciben una remuneración económica por la labor que cumplen dentro de la institución, por lo cual ellos deben desempeñarse externamente en otros trabajos, tanto dependientes como independientes, que les permitan subsistir económicamente. Y también es destacable la alta exposición a riesgos tales como accidentes, caídas o exposición a contaminantes, corrosivos, tóxicos, que afectan su salud también. Y considerando los determinantes desde un punto de vista estructural, ¿qué es lo que existe en cuanto a las políticas públicas vigentes, Daniela? Bueno, asociado al problema planteado, lo único que existe dentro de políticas públicas es el decreto de ley 1757, promulgado en el año 1977 y modificado, como dijo mi compañera Antonia, en dos ocasiones, en el 2002 y en el 2018, y que en su conjunto otorga beneficios por accidentes y enfermedades a los miembros de los cuerpos de los bomberos. Esto está dirigido a todos los bomberos y bomberas que estén inscritos en un cuerpo de bomberos. Y la ley cubre todos los accidentes sufridos o las enfermedades contraídas a consecuencia directa de participar en actos de servicio con ocasión de concurrir a ellos o en el desarrollo de labores que tengan directa relación con la institución bomberil. Siguiente, por favor. En lo que respecta a las prestaciones médicas que cubre la ley, incluye la atención médica integral, incluyendo atenciones hospitalarias, quirúrgicas hasta su alta médica y la completa rehabilitación en salud. A su vez, la ley también otorga beneficios económicos por parte de si es incapacidad temporal laboral o invalidez. En el caso de la incapacidad laboral, va a depender de si el trabajador es dependiente, independiente, cesante o estudiante, y de la renta que éste reciba, o bien si es una invalidez, va a depender si esta es parcial o si esta es total. Y ello va a depender o va a variar el monto asignado en la renta vitalicia que le corresponda. Bueno, y continuando ahora con la segunda etapa sobre las necesidades del aprendizaje, ¿cuál sería la información conocida, aquí ya desconocida, que se utilizó para el desarrollo de pregunta de conocimiento y su objetivo derivado, junto a las acciones que se propusieron para cumplirlo? Continuamos con Enzo. Bueno, primero hay que recordar que el tema que nosotros estamos hablando es salud y trabajo, y el problema de salud pública que se aborda es la complejidad en el acceso a la atención en salud en el trabajo de bomberos de Chile. Bueno, en base a este problema, hay información que se conoce y hay otra que se desconoce. En cuanto a lo que se conoce del tema, principalmente nos enfocamos en 4 puntos. El primero de ellos es que existe una gran cantidad de documentos que son necesarios para llevar a cabo la solicitud del financiamiento de accidentes en actos de servicio. Y el segundo de ellos es que los bomberos, bueno, en su gran mayoría, no recurren a la utilización del decreto de ley número 1757. Por lo que, producto de esto, existe una poca solicitud del pago de salud al SMF, lo que queda relativo al censo, a los accidentes y a las consecuencias de estos accidentes. También se conoce el protocolo de la aplicación de la ley y
no se garantiza el acceso a salud por enfermedades derivadas del cumplimiento de sus servicios, sino que más bien esto se limita a la atención que cubre accidentes de servicio, pero solamente en actos de emergencias que ocurren en un momento específico, y se dejan de lado complicaciones que pudieran darse a largo plazo, como podrían ser, por ejemplo, enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias, auditivas, musculoesqueléticas, o incluso cáncer de diversas localizaciones, en casos más extremos. Y también es importante recalcar que se limita la edad máxima de jubilación bajo determinadas circunstancias. También existe un determinado protocolo en el uso de la ley de accidentados y un procedimiento en caso de accidentes. Bueno, en cuanto a lo que se desconoce del problema, los tres principales puntos que colocamos fue, primero, uso actual de la ley por personal de bomberos. Tampoco se conoce por qué no existe un cambio en el protocolo de aplicabilidad de la ley, y se desconoce si se debe a que por el hecho de no ser un trabajo remunerado y ser considerado voluntario, haya poca disposición de disponer de políticas públicas que garanticen el acceso a atención en salud en caso de accidentes y enfermedades. En cuanto a la pregunta de conocimiento que propusimos, como aparece en la diapositiva, es ¿cuáles son las dificultades que presentan los bomberos en Chile para acceder a la atención en salud en casos de accidentes en acto de servicio? Estos, considerando además que en Chile se limita a la salud, o sea, la ley en Chile se limita prácticamente a aspectos meramente físicos. Y no existen otras leyes o otros programas con enfoque biopsicosocial que aborden estas temáticas, pero de una forma más específica para la población de bomberos, acorde a los determinantes sociales de la salud. Otro problema que igual es importante es el que se presenta en la burocracia que existe al momento de querer hacer uso de la ley, para lo cual se requiere de una serie de documentos, a veces incluso mucha información, sobre las características del acto de servicio y la naturaleza de la lesión que se presenten y las enfermedades también. El objetivo de aprendizaje, como también se puede ver en la diapositiva, es comprender el proceso que se debe realizar al solicitar financiamiento de accidentes y enfermedades provocadas en actos de servicio por bomberos de Chile. Las acciones propuestas que colocamos para enfrentar teórica y metodológicamente la indagación y profundización de la situación problema. Para esto nos basamos en análisis de documentos y búsqueda bibliográfica, para lo cual utilizamos, por ejemplo, un manual de consultas de la Ley de Protección de Bomberos en actos de servicio. También usamos la norma de carácter general número 233 de la Superintendencia de Valores y Seguros, y también usamos unos documentos de respaldo para obtener el pago de los beneficios de bomberos accidentados en actos de servicio ante la Comisión de Mercado Financiero. Bueno, ahora, durante la tercera etapa, ¿cuáles fueron sus conocimientos adquiridos? Antonio. Bueno, como conocimiento adquiridos tenemos que todos los bomberos y bomberas miembros de los cuerpos de bomberos del país están protegidos por la ley 1757, destacando que se considera como miembro a las bomberas y bomberos voluntarios, incluidos a los funcionarios honorarios, que actúen en siniestro, salvamento o acto institucional en el territorio nacional o fuera del país. Además, a raíz de la búsqueda sobre qué es lo que cubre el decreto de ley referente al acceso en salud de bomberos, se puede evidenciar que esta se limita a la atención en salud a consecuencia directa de accidente en acto de servicio durante emergencias, es decir, que esta deja de lado complicaciones que pudieran darse a largo plazo en bomberos, como enfermedades crónicas, por ejemplo, producidas como consecuencia de la labor bomberil. Otra dificultad presente en acceder a la atención en salud en caso de accidentes se da en el hecho de que es el superintendente del cuerpo de bomberos o quien lo represente en la emergencia quien elige el hospital donde debe ser atendido el voluntario accidentado, limitándose esta atención a hospitales de la red de salud pública, mutuales, hospital de Fuerzas Armadas o hospitales universitarios. Estos son los sitios específicos donde puede ser atendido para poder optar al reembolso del gasto médico. Por lo que no será efectivo en caso de que sea atendido en una clínica privada, por ejemplo. Además, el beneficio económico que recibe bomberos al solicitar el subsidio por incapacidad temporal depende de su trabajo remunerado, es decir, que lo que reciba como ayuda dependerá de sus liquidaciones de sueldo en su trabajo fuera de bomberos. Para el trabajador dependiente e independiente, el subsidio será el promedio de las 3 últimas liquidaciones de sueldo o netos de honorario, con un tipo máximo de 8 ingresos mensuales,
mientras que para el bombero cesante o estudiante, el subsidio será solamente de un ingreso mínimo mensual como máximo. Bueno, y para poder cumplir más específicamente nuestro objetivo, hay una serie de documentos requeridos para poder solicitar este beneficio. Por ejemplo, en esta imagen se ve el proceso que se debe llevar a cabo, desde trasladar al paciente a centros de salud autorizados, ingresando al bombero como un paciente particular. También se debe hacer aviso a la central de que ocurrió el accidente para poder solicitar copias desde los libros de registro de guardia, etcétera. Y esto tiene que ser un documento que tiene que ir sí o sí firmado y timbrado por el superintendente del cuerpo de bomberos de la comuna donde estén. Este hecho o accidente tiene que sí o sí ser denunciado, dejando constancia en Carabineros de lo ocurrido en un periodo de 48 horas después de haber ocurrido el hecho. Si es que se pasa desde este tiempo, ya no se puede solicitar el beneficio. También se deben, por ejemplo, hacer uso o pedir un certificado de bomberos para que se pueda acreditar que este es un funcionario activo vigente. Se piden también facturas detalladas de las prestaciones, el informe médico. También se puede solicitar una resolución médica que confirme, por ejemplo, el tiempo total de la licencia, el diagnóstico médico, las causas del accidente, la gravedad de la incapacidad si es que queda con secuela, etcétera. Y todo esto debe ser enviado, bueno, aquí dice SBS, actualmente es CMF, y esto debe ser enviado recién para poder empezar a solicitar el pago de los gastos médicos. Por otro lado, en una segunda imagen, vamos a ver aquí los documentos requeridos para el beneficio de carácter económico. Los documentos que se requieren depende de lo que genere el accidente. Por ejemplo, si hay traslados y alimentación, generalmente cuando se tienen que trasladar, se trasladan a Santiago los bomberos desde regiones a Santiago para poder ser atendidos. Se requiere una serie de documentación. Esa documentación es distinta si es un subsidio por incapacidad temporal o un subsidio por invalidez, o lo mismo una serie de documentos que son bastantes, en caso de que el bombero fallezca por el accidente en servicio. Bueno, en vista de la evidente carencia de políticas públicas que permite un abordaje integral del problema planteado y el poco uso que tiene la legislación vigente, y a partir de toda la información que se ha obtenido y analizado, ¿cuáles serían las recomendaciones propuestas por el grupo? Bueno, la primera de ellas sería generar cursos para capacitar a todos los funcionarios de bomberos de Chile para que conozcan el protocolo de aplicabilidad de la ley, o sea, el decreto de ley 1757, para que así puedan saber en qué caso exigirlo y qué es lo que deben darles. Otra sería mejorar la legislación vigente o definir procedimientos más eficientes que faciliten el pago de los beneficios. En este sentido, nosotros proponemos, por ejemplo, generar una moción para que haya un departamento encargado de hacer toda la tramitación correspondiente o recaudar todos los documentos necesarios para no dejar toda la responsabilidad de esto en el bombero afectado. Y por último, podría ser crear un programa de seguridad social destinado a la protección de los bomberos de Chile, ya que la ley actual contempla solamente la salud desde un punto de vista físico y no integral como nosotros queremos plantearlo, y que tampoco involucra las enfermedades crónicas que, si bien es cierto son consecuencias de la labor bomberil, no están cubiertas por las prestaciones médicas de la ley. Bueno, ahora, ¿cuál sería la pregunta de investigación que se propone para seguir profundizando en este problema? La pregunta de investigación que proponemos es: ¿qué medidas deberían tomarse en la nueva Constitución para garantizar la equidad en el acceso a la salud en función de los accidentes en actos de servicio a los bomberos de Chile? Y esto se refiere nada a la ausencia de diferencias que pudieran ser evitables o injustas en los bomberos, que puedan deberse a distintas circunstancias, por ejemplo, ya sean sociales, económicas, demográficas o geográficas, que puedan generar de alguna manera diferencias en el acceso a la salud en este grupo de bomberos. Muchas gracias, Enzo. Ahora vamos a pasar a las reflexiones individuales y sobre la metodología de este método de aprendizaje y sus conocimientos adquiridos. Iniciamos con Daniela Pineda. Bueno, yo creo que si bien es cierto, Chile presenta una deuda histórica en lo que respecta a salud pública, creo que es imperante que el Estado garantice una atención de salud integral para los bomberos, no solo por el gran rol voluntario que cumplen, sino que también porque son especialmente una población expuesta
a numerosas situaciones o factores de riesgo que pueden afectar su salud tanto a corto como a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Ahora Enzo Álvarez. Bueno, yo quiero agregar que, bueno, si bien el cuerpo de bomberos cuenta con una muy buena organización y pueden cumplir todas sus labores, y son, bueno, son un gran equipo de trabajo, igual existen varios aspectos que mejorar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, uno de los más importantes podría ser una modificación en la ley número 1757, que considere la salud, pero de una manera más integral, en que haya como una ausencia de burocracia, que exista una mayor equidad en el acceso a la salud, quizá una mejor legislación y una capacitación de los bomberos en el conocimiento de esta ley, para que así, al conocerla, pudieran aplicarla de mejor manera. Muchas gracias. Antonio. Bueno, yo quería decir además que el proceso de desarrollo del ABP se nos complejizó en ocasiones por la falta de información respecto al tema. Sin embargo, como viéndolo en forma crítica y reflexiva, es un reflejo de la realidad, que no se cuenta con mucha información respecto a la salud integral de bomberos en Chile, y se cree que la ley existente es suficiente para cubrir sus necesidades, pero eso no está ni cerca de lo que conocemos. Se necesitan más investigaciones, capacitaciones y políticas que sí sean efectivas y que se adapten a su realidad. Gracias. Continuamos con Javier Guerra. Sí, agregando a todo lo que dicen los chicos, a mí al menos el proceso de la AEP me permitió evidenciar que Bomberos está súper desprotegido en lo que corresponde a su salud. Como creo que es importante, por ejemplo, implementar las políticas públicas que sean efectivas y que no solo se trate, por ejemplo, en cuanto a temas de accidentes, sino que se intente buscar alguna manera de poder otorgarle una mayor seguridad en su salud de forma más integral. Creo que estamos muy al debe con la salud de bomberos, incluso en la investigación de estas, porque como decía Antonia, para nosotros fue muy difícil poder encontrar información, y la poca información existente que había fue la que se llevó a cabo por la propia institución de bomberos de Chile de forma particular. No hay implementación desde gobierno o esas cosas para la información. Y siento que en Chile al menos alabamos mucho la labor de bombero y que al momento de devolverle la mano, en verdad, estamos quedando más que cortos. Muchas gracias, Javier. Bueno, ahora finalizando la presentación del grupo, como resumen, podemos decir que se ha visto cómo se hace uso de la metodología para comprender una problemática real a partir de lo que históricamente ha ocurrido en su desarrollo. También junto al análisis crítico de lo que se conoce y sus vacíos de información, por lo que para este caso lo que se hizo es una mayor revisión de la ley existente. También se genera una ventana a un área en la cual se pueden realizar mayor cantidad de aportes, lo que significa un reto que también va a estar presente en nuestra futura actividad profesional. Destacamos que el acceso de salud a las personas en estatus de bomberos como labor eh, voluntaria se encuentra limitado a nivel curativo, de rehabilitación en el marco de un accidente ocurrido en un acto de servicio específico, lo que dista de un abordaje integral de la salud que se espera para los usuarios, lo que debería incluir la promoción y la prevención contemplando determinantes sociales específicos para este grupo de población. También como reflexión de este trabajo, se destaca la importancia de la organización en equipo para sacar adelante un trabajo que a primeras puede resultar nebuloso, dada la poca información existente. Sin embargo, esto nos ayudó y además es totalmente desinteresado. Además, queremos destacar que como equipo el aporte de este proceso a nuestra formación profesional en un futuro nos ayuda a tener presente la existencia de comunidades desprotegidas en cuanto a su salud. Y desde aquella posición de médicos vamos a poder hacer algún cambio sustancial en nuestra sociedad. Eso. Siguiente diapositiva. Bueno, esas son nuestras referencias utilizadas. Y a continuación queda el espacio abierto a las preguntas o comentarios que se quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Estoy viendo si alguien tiene la mano levantada.
Erika Silva. Tiene la mano levantada. Profesora, tiene la Hola, palabra. buenos días. Necesito algunas precisiones. Bomberos es la personalidad jurídica es una organización de derecho privado, ¿sí? No depende del Estado. Sí, pero no sé qué quieres saber de eso. Es que no sé si eso lo No. dijeron. No depende del Estado, pero lo que nosotros buscamos es que pueda existir alguna protección más, que quizás te garantice un poquito más su salud. Su salud se basa solamente en lo que ocurre en accidentes, y de ahí en adelante no hay absolutamente nada más que proteja a los funcionarios, quizás porque son considerados voluntarios y no trabajo remunerado. Pero de ahí en más no existe alguna protección hacia ellos. Sí, pero en tanto es una figura legal de derecho privado. No, yo no estoy hablando en contra de los bomberos. Mi pregunta es, ¿no parecería más razonable que esos servicios que finalmente no tienen ningún incentivo, sino más bien el bien público, no fueran privados, sino que dependieran del Estado? Pregunta número uno. Por lo tanto, que fueran. Y la pregunta número dos, es la particularidad de que teniendo una personalidad jurídica de derecho privado, la cual los rige, ¿cómo ven ustedes? Porque en el fondo es como a una corporación de derecho privado, el Estado le debiera generar condiciones de salud en un contexto voluntario. Me parece que tal vez lo que habría que poner en juego o en jaque es que en quién depositamos la parte de la seguridad física o de la infraestructura o la seguridad ciudadana, la seguridad de las personas en cierto ámbito, no en el del control de la violencia, sino más bien ante eventos que pueden ser muy graves, que van desde que algo se inunde hasta que algo se queme, o que quede gente atrapada en alguna parte, qué sé yo. Uno, ¿cómo le podemos exigir cómo el Estado le puede exigir a alguien que ejerce ese rol voluntario algo? ¿Cómo puedo hacer un exigible? Si llega o si tengo tiempos de espera, o si no, ¿cómo se regula con eso? Lo digo porque en el fondo cuando ustedes dicen eso, lo que le estamos diciendo es, Estado, te estoy pidiendo plata, pero el Estado va a decir, bueno, yo te doy plata, pero ¿cómo está esa regulación entre quiénes? ¿Quiénes supervisan a bomberos? ¿Qué repartición del Estado? Chiquillos del grupo, ¿alguno quiere responder esa pregunta? Daniela, Javier, Enzo. Lo pregunto porque cuando yo quiero pedir algo, tiene que haber un algo, que al menos usted, yo no soy experta en bomberos, pero me metí a ver misión y visión de bomberos, no alcancé por razones de tiempo a ver quién es del Estado y que tiene que ver un organismo, me imagino, que fiscaliza, porque es una personalidad, tiene una personalidad jurídica que es de bien público, por así decirlo, y donde se articula con el Estado. La pregunta es con quién. Si tenemos ese vacío, ¿por qué? Para el caso de cómo ustedes lo están presentando, estoy solamente haciendo un camino de cómo se presenta la información para poder tomar decisiones. Pues ustedes me dicen que, porque si es por eso, mañana la Valeria, la María José y 3 voluntarios más de ustedes hacemos también nuestros propios bomberos y también nos organizamos y recaudamos y pedimos plata y esa plata entra, pero si no existe como nadie que me controle en el Estado, ¿por qué nos tendrían que dar a nosotros mejores beneficios para estar mejor si nos pasa algo? Si apagamos un incendio y nos pasa algo, o si por estrés de haber estado rescatando a gente en un terremoto quedamos con algún trauma, un shock postraumático, no sé, ¿por qué tendrían que darnos plata? Porque finalmente las prestaciones que ustedes dicen es dinero, no es, o sea, se reduce en una glosa presupuestaria que seguramente va a estar en Hacienda, donde va a decir hay un seguro especial para bomberos. Eso es súper importante que lo conozcan y que lo revelen en una presentación como esta, porque si no, y existe y tiene que existir, tiene que haber un organismo que efectivamente fiscalice a bomberos y por lo tanto esa vinculación con el Estado, en tanto es una organización, es una institución sobre la cual se depositan ciertas responsabilidades, esas responsabilidades no, me imagino, no pueden estar al aire, responden a algo, responden a tiempos de espera, responden a algo, porque si no responden a nada estamos aún peor, es mucho más precaria, a eso es lo que voy, por lo tanto aspirar a tener seguro de salud si ni siquiera tenemos una relación donde haya una linealidad con respecto a un servicio de Estado,
sigue siendo así de voluntario. O sea, es como, y más encima queréis que tengan un seguro voluntario. O sea, no tienen nada, no tienen nada, no tienen sueldo, no tienen nada. Entonces, por eso es importante ver dónde está el problema. Y por eso una metodología de aprendizaje basada en problemas lo que nos lleva a hacer ese exhaustivo es agarrar el hilito y tirarlo, porque pareciera ser, al menos porque hay vacíos de información, y no hay nada de malo que haya vacíos de información. Cualquier investigación de la vida tiene vacíos de información, más aún de ustedes que están en pregrado, pero solo como acto reflexivo. Si yo le voy a pedir algo al Estado, que es lo que ustedes están diciendo, yo le voy a, porque ustedes, ¿a alguien le van a pedir esa plata? ¿Qué se la van a pedir? ¿O que van a decir ya de no, hagamos más colecta para esto? No, es al Estado, supongo, ¿o no? Cuando ustedes dicen eso, ¿a quién se lo van a pedir? Al Estado. Sí. Si no sabemos qué relación tenemos con el Estado, o sea, a lo mejor ni siquiera esa podríamos llegar a pedir. ¿Cómo podría ser habilitante para alguien? Perdone que tiene encima la burocracia de Estado, pero finalmente funcionamos con normativas que hacen que las personalidades jurídicas, por más que las fundaciones de derecho privado, que son colaboradoras del Estado, por ejemplo, CONAF, por ejemplo, Corfo, por ejemplo, las fundaciones que dependen de la dirección sociocultural, como Prodemo, que tiene toda la cara de ser de Estado, sin embargo, no es de Estado, es derecho privado, funcionan con una lógica, incluso Fundación Integra, o sea, es uno de los organismos que está a cargo de formar niños, que deberían haber más colectas, y solamente las colectas, deberían haber no 2 colectas, sino 3 colectas al año, porque si hubieran 3, garantizaríamos poder pagar esto. La plata va a salir de algún lado, y esa plata se llama bolsillo de Estado, y eso se llama glosa presupuestaria, y eso está en el Ministerio de Hacienda, en un libro así de gordo que todos los años se saca, en donde cada uno sabe cuánta plata va. Si no tienen eso, es difícil saber si es una buena o una mala idea, porque no queda como en el aire. Esa es como mi apreciación. Sin embargo, valoro igual el trabajo explorativo, pero en esta parte de la racionalidad, que siempre es limitada, hay factores que siempre, cualquier organización con la que ustedes trabajen, y lo digo también para los otros grupos, siempre tenemos que tener claridad de cómo se relaciona con el Estado. ¿Qué relación existe? Para saber si estamos exigiendo, saber qué es lo que tenemos que pedir. ¿Sí? Eso sería mi aporte. Muchas gracias, profesora Erika. Continuamos con Valeria Iturrieta. Tiene la Gracias. palabra. Bueno, nuevamente coincido con la profesora Erika en el sentido de que para este tipo de trabajo, para lo que era la indagación, ¿cierto? La visibilización de este problema, de esta pregunta de investigación, tener claro ese paraguas, ¿cierto? Institucional, normativo, jurídico que está detrás es muy relevante, ¿ya? En segundo lugar, a mí me ha generado un poquito de dificultad, chicos, visualizar el problema que ustedes plantean. Es decir, yo me pregunto, ¿qué es lo complejo de lo que ustedes están señalando, ¿cierto? ¿Cuáles son las complejidades en el acceso a la salud? ¿Son complejidades burocráticas, administrativas? Esto de que ustedes presentan, ¿cierto? De que el bombero tiene que presentar una serie de documentos para gestionar el pago, ese pago por supuesto que es a posteriori a haber sufrido el accidente. ¿Cuál vendría siendo la complejidad de todo eso? Dista mucho de otros procedimientos a partir de los cuales yo solicito reembolsos médicos. ¿Qué es lo central allí? ¿Ya? Me pasa también que al escucharlos, ustedes en lo que fue la recopilación de antecedentes señalan, ¿cierto? No había muchos antecedentes disponibles, no encontramos mucha información, ¿cierto? Y yo me preguntaría, dentro de este proceso, cuando les ocurrió aquello, ¿volvieron sobre este problema que estaban formulando en el sentido de decir, a ver, no encontramos información, ¿por qué? Porque hay una invisibilización de bomberos como trabajadores, porque pasa esta situación que comentaba la profesora Erika, ¿cierto? Esta relación un poco distorsionada con el Estado, entonces como que nadie se hace cargo. Nos formulamos allí un cuestionamiento respecto de esta inexistencia de información, porque allí la búsqueda del investigador tiene que ser en esa línea, ¿cierto? O sea, tiene que despertar algo en mí, decir por qué no hay información disponible, estaré buscando bien, estaré formulando bien el problema. Ustedes transitan en esta idea como de la accidentabilidad, pero finalmente sus conclusiones también apuntan a visibilizar
que no todo es accidente de parte de bomberos, que se quedan sin prestación en una serie de otros ámbitos, en hablar de una salud integral. Entonces, con todas esas conclusiones que creo que también las tenían al inicio del proceso, porque empiezan a aparecer, ¿cierto? Solo hay datos sobre la accidentabilidad, no se trata al funcionario de bomberos como una persona integral, eso como que ya venía apareciendo, pero aún así ustedes se quedan un poquito atrapados en la formulación de un problema en la que cuesta encontrar, creo yo, o cuesta navegar. ¿Ah? Esa es como la sensación que a mí me queda un poco. Y también yo recalcaría la importancia de la precisión, ¿cierto? Porque acá no se trata como de buenas voluntades en que yo voy, solicito algo y resolvimos el problema que formulamos. Ustedes dicen, no hay... espérenme. Que, por ejemplo, son derivados... una de las dificultades que ustedes señalan es que el superintendente determina a qué hospital es derivado el accidentado. ¿Cuál es la dificultad de aquello? ¿Va a haber una decisión sesgada? ¿Va a recibir una mala atención porque se va a ir a un hospital y no se va a una clínica? Cuidado ahí también con los juicios que estamos poniendo en nuestro discurso, ¿ya? Porque aparecen a buenas y primeras como ciertas sentencias que ustedes ponen respecto del acceso y las características que va a tener, ¿ya? Ustedes señalan que tampoco hay datos, o sea, no, ustedes dicen que los bomberos no utilizan el pago de seguros. ¿Tenemos algún indicador al respecto? ¿Tenemos evidencia del total? ¿Cuántos no accedieron? ¿Cuántos no pidieron el reembolso? El problema es el desconocimiento del protocolo. Ahí yo creo que hay que darle otra vuelta, mejorar el proceso de indagación, el estado del arte creo que también hay que darle un poquito más de sustento para que justamente logren encauzar y logren avanzar hacia la configuración de un problema que pueda tener un anclaje y pueda encontrar medidas alternativas, respuestas, ¿cierto?, dentro de las posibilidades. Eso quisiera comentar. Jefe, si puedo responder un par de cosas. Disculpa, Javier, antes. Bueno, pero en honor al tiempo, esa ha sido la última pregunta que se va a poder realizar, así que chicos respondan. Ahora tienen su tiempo. Respecto a lo del superintendente y por qué sería una complejidad, es porque generalmente los superintendentes son solo administrativos, es decir, no van a las emergencias. Se pierde tiempo en contactar al superintendente y pedir que él contacte como al hospital a donde se va a tener que trasladar el funcionario en caso de accidente. Solo en caso de emergencia súper grave se puede acceder a clínica. El funcionario tiene que estar casi muriendo para poder llevarlo a una clínica, pero el superintendente quien tiene que hacer todo el trámite para poder seleccionar a qué hospital hay que llevarlo y seleccionar también cuál sería el más cercano en caso del accidente. Ese es como el por qué sería una de las complicaciones. Lo otro es que es el Ministerio del Interior el que se regula con la Junta Nacional de Bomberos, pero ahí hay una relación como de amor-odio, por decirlo de alguna forma, entonces básicamente lo que hacen es como, ahí está su plata, distribúyanla. Y esa es como toda la relación estatal en sí. Y bueno, todos saben que ya disminuyeron el presupuesto de bomberos y todo eso, entonces, y claro, y ese presupuesto no va a salud. Podemos decir también que, por ejemplo, con nuestra compañía pasaba que le llegó tan poco presupuesto que ni siquiera las ruedas de los carros pudieron cambiar, y las ruedas ya deberían haberlas cambiado hace mucho tiempo porque eso también provoca que hayan tipos de accidentes. Dani. Daniela. Sí, yo quería volver un poco a lo que había dicho la profesora Erika, que respecto al financiamiento, lo que nosotros sabemos es que es lo que se dispone en la ley marco de bomberos, que es la 20.564, que establece de que el financiamiento es por parte del Estado principalmente, pero va asociado a la ley de presupuestos. Entonces yo creo que por ahí a lo mejor nosotros planteamos que quizás podría haber como un presupuesto adicional para poder cubrir más programas de salud
o en el marco de lo que estamos presentando, también parte de los accidentes, poder hacer más cursos para que los bomberos conozcan con el protocolo de aplicabilidad de ley, porque nosotros los datos que tenemos son del censo publicado en 2018, son datos más antiguos, no tenemos razones de por qué los bomberos no hacen uso del seguro, pero sabemos que no hacen uso. Eso es lo que nosotros tenemos como dato, por decirlo de alguna forma. Es lo único con lo que contamos por el momento. Entonces ya saber por qué no tenemos forma de saberlo, pero sí podemos como concluir de que a lo mejor es por la burocracia o porque desconocen derechamente el procedimiento para solicitar el beneficio. Eso. Muchísimas gracias por su aporte, chiquillos. Bueno, damos terminada esta sección del conversatorio de nuestro grupo. Espero que se hayan resuelto la mayor cantidad de dudas y que hayan podido igual comprender un poco más de esta parte de problemática. Muchas gracias.